Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web del Profe de Mates. En este caso vamos a trabajar sobre el método de resolución de ecuaciones diferenciales homogéneas de primer orden que resultan ser o se clasifican como homogéneas. Y la pregunta es clara: ¿cuándo podemos clasificar a una ecuación diferencial ordinaria de primer orden como una ecuación homogénea? Estas ecuaciones diferenciales se pueden reescribir de la forma y' igual a f de y entre x con una cierta condición inicial, por ejemplo, y de x sub 0 es igual a y sub 0. Es decir, tienes que escribir a la derivada de la variable dependiente y en función del cociente y entre x. No puede aparecer y sola, no puede aparecer x sola, tiene que aparecer siempre el cociente y entre x. Ten en cuenta que el método para resolver ecuaciones diferenciales cuando detectamos que son homogéneas se debe aplicar una vez descartado el método de variables separadas, y en el ranking de métodos que tienes que aplicar o que puedes aplicar a una ecuación diferencial, este método, el de clasificación homogénea, es el segundo más básico que debes tener en cuenta a la hora de solucionar una ecuación diferencial. ¿Y cómo se resuelve una ecuación diferencial homogénea? Lo primero que tienes que hacer es reexpresar a la ecuación de la forma y' en función del cociente y partido de x, y en ese caso a hacer el cambio de variable u igual a y entre x. De esa manera, si pasamos a x a multiplicar a la primera parte del cambio de variable, tendremos u por x igual a y, y si diferenciamos en ese cambio de variable tendremos la derivada de u, es decir, u' por x sin derivar, más u por la derivada de x, que es u por 1. Eso va a ser igual a y'. Por lo tanto, si y' es igual a f del cociente y entre x, podremos reescribir a la ecuación diferencial en la forma u' por x más u igual a f de u. Observa que en este momento la ecuación ya es de variables separadas. Y es que toda ecuación diferencial homogénea con este cambio de variable se transforma en una ecuación resoluble mediante el método de variables separadas. Voy a demostrártelo. Si tenemos que u' por x más u es igual a f de u, pasando a u al otro lado de la igualdad, tendremos que u' por x es igual a f de u menos u. Como resulta que u' es igual a diferencial de u entre diferencial de x, escribiremos diferencial de u entre diferencial de x por x es igual a f de u menos u. Así, en la primera parte de la ecuación podríamos escribir que diferencial de u se divide entre f de u menos u, mientras que en la parte de la derecha podríamos reescribir que el diferencial de x se divide entre x. Ya tenemos separadas las variables. Con este cambio se ha podido pasar a una ecuación diferencial resoluble por variables separadas, y ahora lo único que falta es integrar en ambos lados de la igualdad y resolver las integrales correspondientes. Una vez que tengamos resuelta la ecuación diferencial en términos de u y de x, por supuesto se deshace el cambio de variable, volviendo la variable dependiente u al cociente y entre x, con lo cual tendremos una ecuación en términos de y de x. Por último, se calcula la constante de integración, que habrá aparecido en el momento en el que hemos integrado, a partir de la condición inicial que nos hayan dado. Vamos a poner a prueba este método, ya te digo, el segundo en el ranking de métodos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden, y lo vamos a hacer con el primer ejercicio, que se trata de resolver la ecuación diferencial y' igual a x por y partido de x cuadrado más y cuadrado con y de 1 igual a 1 como condición inicial. Primeramente, lo que vamos a hacer es expresar a la ecuación en la forma y' igual a f de y entre x. Como tenemos que y' es igual a x por y partido de x cuadrado más y cuadrado, lo que vamos a hacer es dividir al numerador y denominador de la segunda parte de la ecuación entre x cuadrado. Si observas, en el numerador simplificaremos al x factor de x por y con uno de los x del x cuadrado, quedando y entre x. Mientras que en el denominador, al dividir x cuadrado entre x cuadrado quedará 1, y al dividir y cuadrado entre x cuadrado quedará el cociente y entre x al cuadrado. Así pues, podremos reescribir y entre x partido de 1 más y entre x todo ello al cuadrado igual a y'. Hemos podido reescribir a la ecuación diferencial en términos del cociente y entre x.
Ahora es el momento de hacer el cambio de variable u igual a y entre x, que como hemos dicho anteriormente, se puede reescribir como u por x igual a y, y al diferenciarlo tendremos que u' por x más u por 1 es la derivada de x, es igual a y'. Es decir, u' por x más u es igual a y'. Vamos a sustituir y' en la ecuación diferencial y a u por el cociente y entre x, de tal modo que entonces la ecuación que tenemos va a quedar reescrita como u partido de 1 más u cuadrado es igual a u' por x más u. En este momento, la ecuación diferencial ya podría ser resuelta mediante el método de variables separadas. Para ello lo que vamos a hacer es pasar al sumando u de la segunda parte de la ecuación a la primera parte de la ecuación, escribiendo u partido de 1 más u cuadrado menos u igual a u' por x. A continuación vamos a hacer la resta de la primera parte de la ecuación, escribiendo u menos u cubo partido de 1 más u cuadrado, donde lo que hemos hecho ha sido poner denominador común. En la segunda parte de la ecuación no hacemos nada, queda u' por x, vamos a cancelar u menos u y obtenemos entonces menos u cubo partido de u cuadrado más 1 igual a x por, y ya sabéis que u' sería el diferencial de u entre el diferencial de x. Procedemos entonces a la separación de las variables, las x van a quedar a la izquierda y las u's a la derecha, de tal modo que vamos a dejar al diferencial de x por 1 partido de x en la parte de la izquierda y en la parte de la derecha, sacando factor común a menos, que lo tenía u cubo, u cuadrado más 1 partido de u cubo, diferencial de u. Hemos podido separar las variables, la dependiente u, la independiente x. Procedemos entonces ahora a resolver la ecuación diferencial integrando en los dos lados de la igualdad. Por lo tanto, escribimos que la integral de 1 entre x diferencial de x es igual a menos la integral de u cuadrado más 1 partido de u cubo diferencial de u. Y lo que vamos a hacer ahora es transformar la integral que tenemos en la segunda parte de la igualdad en dos integrales, de tal modo que escribimos menos la integral de u cuadrado entre u cubo diferencial de u menos la integral de 1 partido de u cubo diferencial de u. Simplificamos en la primera de las dos integrales de la segunda parte de la ecuación, escribiendo menos la integral de 1 partido de u diferencial de u, y la segunda integral me vais a permitir que la escriba como una integral de tipo potencial, menos la integral de u elevado a menos 3 diferencial de u. Ya estamos en condiciones de integrar todas las integrales que tenemos en esa ecuación. La primera integral, la integral de 1 partido de x diferencial de x, va a ser el logaritmo neperiano del valor absoluto de x, mientras que después del igual vamos a escribir menos el logaritmo neperiano del valor absoluto de u, y la tercera de las integrales, que es una integral de tipo potencial, va a quedar como menos u elevado a menos 2, ya sabéis el exponente más 1, y partido de también el exponente más 1, que va a ser también menos 2. Le sumamos la constante k y podemos entonces reescribir esta ecuación como logaritmo neperiano del valor absoluto de x igual a menos el logaritmo neperiano del valor absoluto de u más 1 partido de 2 por u al cuadrado, donde u elevado a menos 2 ha quedado en el denominador y hemos multiplicado los signos, el de delante de la fracción con el menos que llevaba el 2 en el denominador, sumándole por supuesto la constante k. Ya tenemos resuelta en función de x y de u la ecuación diferencial, pero como nuestra ecuación diferencial iba en términos de x e y, necesitamos cambiar la variable dependiente u por lo que era y partido de x. Así que vamos a escribir que esa ecuación es igual que el logaritmo neperiano del valor absoluto de x igual a menos el logaritmo neperiano del valor absoluto de y entre x, hemos cambiado a u por y entre x, más x cuadrado partido de 2 por y cuadrado en el denominador más la constante k. Vamos a pasar al logaritmo neperiano del valor absoluto de y entre x al otro lado de la igualdad, escribiendo logaritmo neperiano del valor absoluto de x más el logaritmo neperiano del valor absoluto de y entre x igual a x cuadrado partido de 2 por y cuadrado en el denominador más la constante k. Aplicando entonces las propiedades de los logaritmos, podríamos reescribir a la suma de logaritmos como el logaritmo del producto. Así, logaritmo del valor absoluto de x por y entre x va a ser igual a x cuadrado partido de 2 y cuadrado, todo en el denominador, más k. Como x por y entre x es y, podremos reescribir finalmente a la ecuación como logaritmo neperiano del valor absoluto de y igual a x cuadrado partido de 2 y cuadrado en el denominador más la constante k.
ya tenemos la ecuación en función de la variable dependiente y de la variable independiente x. Solo nos falta calcular el valor de la constante k. Y a eso es entonces a lo que vamos en estos momentos. Como sabemos que y de 1 es 1, entonces en la ecuación diferencial logaritmo neperiano del valor absoluto de y igual a x cuadrado partido de 2y cuadrado más k, sustituimos la y por 1 y la x por 1, obteniendo entonces que el logaritmo neperiano del valor absoluto de 1 es igual a 1 al cuadrado partido de 2 por 1 al cuadrado más k. Como el logaritmo neperiano de 1 es 0, 1 al cuadrado es 1 y 2 por 1 al cuadrado es 2, quedaría 0 igual a 1 medio más k, de donde entonces k tiene que ser menos 1 medio. Por lo tanto, la función que verifica la ecuación diferencial y' igual a x por y partido de x cuadrado más y cuadrado con y de 1 igual a 1, debe cumplir la ecuación en términos de y de x, logaritmo neperiano del valor absoluto de y igual a x cuadrado partido de 2y cuadrado menos 1 medio, donde si te estás preguntando, no podemos despejar ahí en función de x, así que dejamos la ecuación de esa manera y hemos acabado de resolver la ecuación diferencial propuesta. Vamos con un segundo ejercicio, el ejercicio número 2, que pide resolver la ecuación diferencial x más y, entre paréntesis, por el diferencial de x menos paréntesis x menos y, cierra paréntesis, diferencial de y igual a 0 con la condición inicial y de e igual a 0. Después de haber comprobado que esto no es una ecuación de variables separadas, es imposible separar a x y a y a un miembro y al otro de la igualdad, procedemos a intentar resolverlo como una ecuación homogénea. Así que vamos a intentar escribir a la ecuación de la forma y' igual a f de y entre x. Para ello, si tenemos la ecuación tal cual nos la han dado, mandamos al segundo término de la primera parte de la ecuación a la segunda parte de la ecuación y ahora al diferencial de x lo pasamos a dividir a la segunda parte de la ecuación y al factor x menos y de la segunda parte de la ecuación lo pasamos a dividir a la primera parte de la ecuación. Vamos a ver entonces que esto se puede reescribir en términos de y' igual a f de el cociente y partido de x. Para ello, como vemos que todos los elementos, tanto en el numerador como en el denominador, son de grado 1, probamos a dividir numerador y denominador de la primera parte de la ecuación diferencial por x. Observa cómo en el numerador x entre x sería 1 e y partido de x es el cociente que nos interesa, mientras que en el denominador x entre x sería 1 y menos y entre x quedaría también el cociente que nos interesa. Por lo tanto, se trata de una ecuación homogénea en la que procedemos a hacer el cambio de variable en términos del cociente y partido de x, ya que y' es igual a 1 más y entre x todo partido de 1 menos y partido de x. Utilizamos como siempre el cambio de variable u igual a y partido de x, donde ya sabes que u por x sería igual a y, y si diferenciamos, u' por x más u por 1 es igual a y'. Por lo tanto, u' por x más u es igual a y'. Vamos a sustituir y' por esa suma y vamos a cambiar al cociente y partido de x por u. En ese caso, la ecuación que nosotros tenemos ahora mismo queda expresada como 1 más u partido de 1 menos u igual a u' por x más u. Esto debería ser una ecuación resoluble por variables separadas. Lo primero que vamos a hacer es pasar el sumando u de la segunda parte de la ecuación a la primera parte de la ecuación y escribimos 1 más u partido de 1 menos u menos u igual a u' por x. Hacemos la resta de la primera parte de la ecuación, donde vamos a tener que 1 más u menos u más u cuadrado en el numerador, todo partido de 1 menos u es igual a u' por x. Cancelamos a u y a menos u, obteniendo que 1 más u al cuadrado partido de 1 menos u es igual a x por u', que es diferencial de u partido del diferencial de x. Si pasamos a x y al diferencial de x a la parte de la izquierda de la ecuación y a la fracción algebraica invertida a la segunda parte de la ecuación, tendremos entonces las variables separadas y listas para un proceso de integración en ambas partes de la ecuación. Vamos a proceder al momento de la integración en ambas partes de la ecuación, escribiendo que la integral de 1 partido de x, diferencial de x, es igual a la integral de 1 menos u partido de u cuadrado más 1, diferencial de u. En esa segunda integral, lo que vamos a hacer es separar en una resta de integrales
según la integral de 1 partido de u cuadrado más 1 diferencial de u menos la integral de u partido de u cuadrado más 1 diferencial de u. Mientras que la primera integral de la ecuación es una integral de tipo logarítmico y la segunda integral, la primera de la segunda parte de la ecuación, es claramente un arcotangente, la tercera integral de la ecuación es de tipo logarítmico, ya que la derivada de u cuadrado más 1 es 2u, nos faltaría un 2 en el numerador acompañando a u, por lo tanto lo que vamos a hacer es colocar ese 2 multiplicando a u y compensar con un medio fuera de la integral, de tal modo que podremos escribir que la integral de 1 partido de x diferencial de x es el logaritmo neperiano del valor absoluto de x, la integral de 1 partido de u cuadrado más 1 diferencial de u es la arcotangente de u, y menos un medio por la integral de 2u partido de u cuadrado más 1 diferencial de u es menos un medio del logaritmo neperiano del valor absoluto de u cuadrado más 1 más la constante k. La ecuación ha sido resuelta en términos de la variable dependiente u y de la variable independiente x, pero nosotros teníamos una ecuación diferencial en y y en x. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es cambiar a u por el cociente y entre x, de tal modo que vamos a escribir logaritmo neperiano del valor absoluto de x igual a arcotangente de y entre x menos un medio del logaritmo neperiano del valor absoluto de el cuadrado del cociente y entre x más 1, que además, gracias a las propiedades de los logaritmos, lo podemos reescribir como menos el logaritmo neperiano de la raíz cuadrada del valor absoluto del cuadrado de y entre x más 1 y por supuesto más la constante k. Tampoco en esta ecuación podemos despejar a y en función de x, así que esta es una expresión más que razonable para escribir la relación que existe entre y entre x de una manera implícita, y vamos a calcular ahora el valor de la constante k. Como resulta que sabemos que y de e es 0, entonces sustituyendo en lo que es la ecuación diferencial, obtenemos que el logaritmo neperiano del valor absoluto de e es igual a la arcotangente de 0 partido de e menos el logaritmo neperiano de la raíz cuadrada del valor absoluto del cuadrado de 0 partido de e más 1 y más la constante k. Como bien sabéis, 0 partido de e es 0, por lo tanto podríamos reescribir que el logaritmo neperiano del valor absoluto de e es igual al arcotangente de 0 menos el logaritmo neperiano de la raíz cuadrada del valor absoluto de 0 al cuadrado, que va a ser también 0, más 1 y más la constante k. Como el cuadrado de 0 más 1 en valor absoluto es 1 y la raíz de 1 es 1, podremos reescribir entonces que el logaritmo neperiano del valor absoluto de e es igual al arcotangente de 0 menos el logaritmo neperiano de 1 más k. Y como el logaritmo neperiano del valor absoluto de e es 1, la arcotangente de 0 es 0 y el logaritmo neperiano de 1 es 0, entonces resulta que 1 es igual a 0 menos 0 más k, así que k es 1. Por lo tanto, la ecuación en términos de y de x que describe a la función y de x que cumple con la ecuación diferencial dispuesta en el enunciado y con la condición inicial y de e igual a 0 es de la forma logaritmo neperiano del valor absoluto de x igual a la arcotangente de y entre x menos el logaritmo neperiano de la raíz cuadrada del valor absoluto del cuadrado de y entre x más 1 más la constante 1. Y esa es una solución más que aceptable para describir a esa función y de x que cumple con la ecuación diferencial y con la condición inicial que nos han impuesto. Es una expresión en la que, te vuelvo a repetir, es imposible despejar a y de x en términos de x. Así que dejamos así la solución de esta ecuación diferencial. Espero haberme explicado lo suficientemente bien para que hayas entendido el método a aplicar cuando clasificamos a una ecuación diferencial de primer orden como una ecuación homogénea, y me despido de ti hasta un nuevo vídeo aquí en la web del Profe de Mates. ¡Un saludo!